Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Estamos hasta las 10 de la noche en un día con muchísima información. En un ratito nos vamos a meter de lleno con este anuncio de Daniel Scioli de la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Muy fuerte en términos políticos porque Scioli busca retomar iniciativa política, pero también sumarse a una agenda que es dentro de las prioridades en las preocupaciones de la población y que el kirchnerismo venía mirando de costado. De hecho, hoy las críticas hacia Scioli después de este anuncio del sábado de la declaración de la emergencia no solo han venido de algunos sectores de la oposición, de Macri, de Massa, del FAP de Hermes Wiener, sino también desde el propio kirchnerismo, desde la propia Casa Rosada, que consideran que Scioli se ha plegado a la agenda mediática, siendo que es un candidato rumbo al 2015, bueno, Scioli necesitaba de alguna manera competirle en el tema seguridad a Macri y a Massa, que habían primereado con la agenda. En un ratito también vamos a hablar con el doctor Aldo Ferrer, y le agradecemos que esté esta noche con nosotros, porque es uno de los economistas más respetados en el universo de la heterodoxia y muy respetado también por funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y le voy a preguntar un ratito qué quedó del modelo kirchnerista, si hoy un escenario de alta inflación, bajo crecimiento y dificultades en términos de la escasez de dólares no abren un interrogante respecto a cómo redefinir el modelo económico de la última década. Y también hoy Axel Kicillof, el ministro de Economía, hizo una conferencia de prensa relanzando los precios cuidados. En un ratito vamos a analizar cuál es la lógica que la tiene de los precios cuidados en palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof. Precios cuidados que van a tener en esta segunda etapa 308 productos, que nadie lo imagina como un antídoto antiinflacionario, ni siquiera en el propio gobierno, pero según el ministro de Economía tiene una lógica bien precisa, por eso el gobierno está apostando todas sus fichas en esta nueva versión de los precios cuidados. Diego Genú, bueno, finalmente Scioli, tal vez silencioso en las últimas semanas, cuando veía que el kirchnerismo le dejaba servida la agenda de la lucha contra la inseguridad a la oposición, a Macri, a Massa, bueno, salió fuerte el fin de semana pateando el tablero, de alguna manera sin consultar a Cristina. Él mismo lo reconoció en las últimas horas, ni habló con la presidenta, lanza la declaración de emergencia en cuestiones de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sí, estaba incómodo Scioli con el debate hasta el sábado, ¿no? Porque era un debate donde él tenía que salir un poco a ariñarse con el gobierno nacional y diciendo que había que repudiar los linchamientos, que había que actuar dentro de la ley, pero sin decir qué tenía para decir el gobierno provincial o qué tenía para hacer el gobierno provincial por 12 meses. La emergencia en seguridad, por supuesto la oposición diciendo que esto llega tarde, que estos son fuegos de artificio, pero lo que sorprende también son los cortocircuitos con la Casa Rosada que vos mencionabas. Capitanich hoy temprano en Casa Rosada diciendo es una decisión de él, habrá hecho su propia evaluación, y sobre todo Mariotto, que hacía mucho que no salía a contradecir. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. El vicegobernador. El único funcionario de alto rango que no estuvo en el anuncio del sábado de Scioli. Exactamente, ya esa ausencia del sábado, con todo el gabinete en pleno de Daniel Scioli, ya hacía presuponer alguna diferencia. Pero hoy, claramente, Mariotto, después de mucho tiempo en el que venía diciendo Daniel cambió, Daniel está con el proyecto nacional, ahora Mariotto otra vez diciendo, de alguna manera, que Scioli otra vez es rehén de los medios de comunicación o que sigue la agenda de los medios. Daniel está con el proyecto nacional. Daniel quiere ser presidente en Totalmente. el 2015. Sí. Y escuchaba que en la pelea política, mediática, de un lado estaban Macri y Massa buscando sacar provecho de esa agenda en lucha contra la inseguridad. De hecho, es un tema que ellos dos han puesto en su agenda política desde el primer momento. Del otro lado, el kirchnerismo, que no atinaba a ensayar una respuesta. Un día salía Berni con un discurso que podía, si se quiere, contender con Macri y con Massa. Del otro lado salía Zaffaroni, que puede andar muy bien en la academia, pero se agarran la cabeza los intendentes de Gran Buenos Aires cada vez que habla Raúl Eugenio Zaffaroni. Y en el medio todos hablan del drama de la inseguridad, cuando todos saben que están hablando de la principal provincia del país. Hay un despelote terrible en Córdoba, lo mismo en Rosario, en Santa Fe, pero el problema es la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador Scioli estaba calladito. Ni una palabra. Bueno, salió fuerte, puso la agenda y dijo, miren, esta es mi agenda. Sí, con un discurso... Más allá de lo que piensa en la Casa Rosada, esto es lo que yo
quiero hacer. Sí, con un discurso muy duro también, ¿no? Diciendo, bueno, hay que defender a la gente de los delincuentes, que son crueles, que son despiadados, que hay que frenarlos como sea. Bueno, un discurso fuerte de Daniel Scioli y una consigna que también se parece a la que plantea Sergio Massa o la que plantean otros sectores dentro del Frente Renovador, diciendo defender a la gente de los delincuentes. Hay una línea, nosotros estamos de este lado. Bueno, de alguna manera el discurso implícito es el gobierno nacional está del lado de los delincuentes. Bueno, no sé si para tanto, pero vos fijate una cosa. Curiosamente, el día después, digamos el primer día hábil de la semana, las mayores críticas vienen de la Casa Rosada y, si se quiere, las críticas comprensivas, porque son competidores políticos, pero si se quiere, si él está jugando en la propia agenda de ellos, fueron de Massa y Macri. Sí. Massa y Macri dijeron, bueno, muy bien, vamos a ver cómo son estas reformas, pero saludamos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires encare el asunto. Sí, aunque Massa desde Córdoba, donde estuvo hoy con De la Sota, dijo, Scioli erró en política de seguridad, se viene equivocando. Bueno, hay un crédito ahora del masismo a Scioli, pero hace 6, 7 años que está en la provincia y se viene equivocando feo. En un ratito va a estar Darío Justosi también, el presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, para charlar de estos temas. ¿Escenas de peronismo explícito? Massa y De la Sota juntos en Córdoba. Sí, porque De la Sota es otro que quiere colarse en la pelea nacional. El peronismo es incorregible, todos van por un lado, renovadores de acá, renovadores de allá, pero Massa en la fotito con De la Sota en el día de hoy en Córdoba. A ver, Scioli jugando fuerte, anunciando la emergencia en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que la emergencia en la provincia de Buenos Aires es una cosa media extraña. Por ejemplo, llamar a los retirados, a los exonerados de la fuerza, que de alguna manera es una especie de intento desesperado de Scioli por retomar la agenda política. En campaña hacia la presidencia, Daniel Scioli quiere demostrar que no descansa en su batalla contra el delito. Durante el fin de semana, el gobernador bonaerense declaró la emergencia en materia de seguridad por un periodo de 12 meses. Quiero dirigirme a la población que sufre el ataque cruel, salvaje de una delincuencia que características violentas sin precedentes. En busca de intervenir en el debate de los últimos días, Scioli anunció que destinará 600 millones de pesos extra para el equipamiento, móviles policiales, armamento, chalecos antibalas y municiones. Esta declaración de emergencia servirá para aplicarle todo el peso de un Estado presente a los asesinos y delincuentes. Scioli convocó a una sesión permanente del Consejo de Seguridad, envió un proyecto a la legislatura para crear 10 fiscalías especializadas en narcotráfico y llamó a dar un debate serio sobre los menores que están en conflicto con la ley. La movida del gobernador generó críticas inmediatas por parte de la oposición. El radicalismo bonaerense afirmó que se trata de una medida que llega un año tarde. Y desde el FAP, Gerardo Milman sostuvo que Scioli busca eludir los controles y hacer compras sin licitación. La senadora Mónica López, del Frente Renovador, fue la más dura. Dijo que la provincia no tiene un plan y solo aplica parches marketineros. Desde La Nación, el jefe de gabinete Jorge Capitanich también salió a despegarse. Constituye una decisión propia en uso de sus facultades y en el ejercicio de sus competencias por parte del gobernador Daniel Scioli. Adoptó las medidas que él considera apropiadas para cumplir los objetivos y metas que se propuso. El mayor respaldo para el gobernador vino una vez más de su antiguo adversario, Francisco de Narváez. El ex dueño de Casa Tía dijo que Scioli tomó la decisión correcta y que no hay lugar para especulaciones. Bien, ya estamos con el senador Alberto De Facio, hombre de confianza de Scioli en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Con Gerardo Milman, que es presidente del GEN en la provincia de Buenos Aires, del Frente Amplio Progresista, y con Juan Pablo Arenaza, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires del PRO. Un ratito voy a hablar con Arenaza porque ha habido un video muy duro de los militantes acá, de alguna manera ironizando el tema de los pibes chorros, qué sé yo, dando lugar un poco a esta filosofía del linchamiento. Pero vamos a hablar un ratito con Arenaza. A ver, De Facio, Scioli está buscando retomar una agenda que lo tiene a mal traer, digamos, la inseguridad, tema principal en la provincia de Buenos Aires, y ya van varios años, son 6 años de gobierno en la provincia y todos dicen, bueno, el tema está que arde, es decir, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires está peor que nunca. A ver, dos cosas. Primero, no se va a convocar a ningún policía exonerado, aclarémoslo. Son retirados activos. Tiene que tener la foja impecable.
¿Por qué se hace esto? Porque en diciembre egresan 10.000 policías de la academia, que por otro lado se forman en universidades nacionales, cosa inédita en la provincia de Buenos Aires, y han egresado 5.000 en diciembre pasado. Eso, número uno. Número dos, no se puede decir que la presidenta defiende a los delincuentes. Es una exageración. Digamos, yo no sé cómo se puede llegar a ese tipo de conclusión. Yo creo que la presidenta fue la primera que habló de la puerta giratoria, la primera que habló del tema armas. El agravamiento de la aportación de armas de guerra para que sea no escarcelable es un proyecto de Néstor Kirchner. Entonces no se puede concluir tan sencillamente que el gobierno nacional está enfrentado con el gobierno de la provincia. Estamos todos en lo mismo. Este es un punto que ustedes plantearon, un proyecto de ley en la legislatura provincial, que si a alguien lo detienen con un arma de guerra o arma civil, no puede ser escarcelado. Nosotros proponemos eliminar la distinción entre arma civil y arma de guerra, porque de hecho... Con un 22, una 38 o un 9 milímetros, para el caso es lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, el control social de las excarcelaciones. Así como hoy se aplican los delitos de flagrancia, donde es necesaria una audiencia oral y pública y funciona muy bien, queremos extenderlo a todo tipo de excarcelación, donde la víctima tenga derechos también a controlar por qué se excarcela a una persona. Nosotros no queremos ejercer presión sobre los jueces ni el Poder Judicial, que deben tener su independencia, pero la gente siente a veces que no entiende los criterios y hay que reforzar lo que son los derechos de las víctimas, que va a haber un proyecto también, la provincia de Buenos Aires pionera en este sentido, para afianzar el rol de la víctima en el proceso penal. ¿Por qué? Y quiero decir algo, nosotros venimos con este tipo de leyes hace mucho tiempo, hubo más de 50 reformas del Código Procesal Penal de la provincia. Tuvimos una diferencia con la Suprema Corte, ustedes recordarán el año pasado cuando quisimos limitar las excarcelaciones cuando uno era detenido con un arma de fuego después de cometer un delito. Tuvimos ahí un problema, tuvimos que modificar la ley porque la Corte decía que eso afectaba la discrecionalidad del magistrado. En fin, también tenemos una discusión con el Poder Judicial que a veces parece que los jueces fallan o dictan sentencias fuera de un contexto social. Nosotros queremos que todos, no tomen decisiones de laboratorio, sino que se enmarquen dentro de la realidad, me parece. Y un tema muy importante, se convoca, una cosa que yo siempre reclamé, la sesión permanente del Consejo de Seguridad, donde todas las fuerzas políticas participan no solo del control del gasto, sino en la formulación de propuestas y en el cumplimiento de las metas y objetivos que se proponen. Siempre el Consejo de Seguridad se llamaba cuando había un problema. Y yo siempre sostenía que había que hacerlo una vez por mes, cosa que el gobernador ha aceptado que se sesione en forma permanente. Ahora, convengamos que entre la idea de muchos funcionarios nacionales, ¿no?, de que la inseguridad es una agenda mediática potenciada que pone a la sociedad en estado de alarma permanente. A Scioli, en un término muy pero muy duro, hablando de, marcando la línea, los delincuentes de un lado, los buenos del otro, y planteando la emergencia por un año en seguridad, donde la propuesta básicamente es tratar de saturar las calles de policía, gendarme, lo que tengamos a mano. Digamos, hay un cambio grande, digamos. Por lo menos yo no sé si, obviamente, me imagino que también el gobierno nacional quiere luchar contra los chorros, contra los delincuentes, obviamente, pero en la metodología evidentemente hay un cambio. Bueno, vamos a ver. En el enfoque hay un cambio respecto al discurso Zaffaroni de un lado o Scioli del otro. Esperemos nosotros reclamamos también un régimen, la discusión del régimen penal para jóvenes en conflicto con la ley penal y esta ley de armas. Vamos a ver, yo creo que el gobierno nacional va a acompañar. Y los medios, si bien tienen una responsabilidad social, porque no son los generadores de los hechos, los medios son los que, en todo caso, muestran al conjunto de la sociedad lo que pasa. Distinto es que los medios sobre un mismo asesinato lo muestren 450 veces en el día. Yo creo que ahí sí hay una responsabilidad social porque está probado que la reiteración de un suicidio o la reiteración de un determinado hecho, hoy había móviles por hechos de tentativa, entonces hay una responsabilidad que los medios deben, esto lo discutimos mucho en el caso Candela y en otros casos, deben asumir también su rol, pero no se le puede atribuir a los medios la responsabilidad de la inseguridad, ese es el otro extremo, ¿no? Gerardo Milman. Bueno, la verdad es que
nosotros no creemos que la provincia de Buenos Aires esté en una emergencia en tema de seguridad. Hay un problema estructural. No hay una emergencia, no hay una novedad desde el punto de vista de la seguridad. Acá hay una mala administración de la cuestión de la seguridad o de la inseguridad, como lo queramos ver, que viene de años. Y la verdad es que si vamos a convocar a los mismos policías que nos llevaron a este lugar, vamos a tomar las mismas medidas que nos llevaron a este lugar, nosotros creemos que es un error. La provincia de Buenos Aires, desde Felipe Solá decretó la emergencia de seguridad, desde el 2002. Hasta el 2010, Scioli renovó la emergencia de seguridad. O sea, solo de estos años, 3 años no tuvimos emergencia decretada en términos de seguridad. Y el problema está igual o peor. Por lo tanto, yo no tengo ánimo de adjudicar responsabilidad de nada. A ver cómo salimos, porque en definitiva todos vivimos en esta provincia, en esta sociedad. Y lo primero que uno tiene que definir es cuál es el problema real. Digamos, definir cuál es el problema criminológico que tenemos. Para nosotros el problema del narcotráfico es esencial. Entonces, si se propone policías comunales, digamos, los policías comunales son agentes comunales, todos sabemos lo que gana un empleado municipal. Hay municipios más ricos, municipios más pobres, con lo cual depende de donde uno viva, va a tener mejores condiciones, a pesar de que la provincia garantice un mínimo. Nosotros creemos que acá lo que hay que tener es una agencia profesionalizada dedicada a trabajar en contra del narcotráfico. No alcanza con la provincia de Buenos Aires, son delitos federales. Hablábamos de las armas. Yo comparto que cualquier tipo de arma es nocivo hoy en la sociedad. Ahora, el que sale con un arma es porque está dispuesto a dar y recibir. Pero además, le pone en riesgo la vida de otro, la verdad es que y puede pasar cualquier cosa. Vos salís con un 38, una 9 milímetros, un 22. Da igual. Es decir, da igual. Da igual. Ahora, claramente ahí estás dispuesto a todo. El que sale con un arma está dispuesto a todo. Pero el problema es que es muy sencillo acceder a un arma desde el punto de vista ilegal. Ahí está el problema, sea de guerra o civil, es muy simple, digamos, y la verdad es que hemos tenido, si yo te invito con una cámara a un juzgado, y vas a ver dónde guardan las armas, en un armario de lata, con un candado, hay robos de armas en montones de juzgados, hay robos de armas en el RENAR, donde nunca encontraron nada. Entonces, el problema es que se accede a un arma de manera fenomenal, digamos, y simple. Un arma en el Gran Buenos Aires vale 500 pesos, y después uno la tira, no sabe de quién es, responde a otro, y este es el problema que no se resuelve con una emergencia. Digo, acá hay un problema estructural, digamos, no estamos en Colombia, no estamos en México, pero estamos transitando un camino, y si nosotros no nos paramos a entender el problema criminológico, hay empresas criminales, entonces en la cantidad de dinero que se maneja detrás de esas empresas criminales, no un guardián de plaza jerarquizado, que es un agente municipal, no lo va a resolver. Entonces para nosotros, bienvenido al Consejo de Seguridad Permanente. La primera vez que el gobernador Scioli convocó al Consejo de Seguridad fue por un pedido de nuestro partido, se discutió la nocturnidad. La segunda vez la convocó el ministro Granados, apenas asumió, también una discusión acerca de la policía municipal, y nunca más. Así que vamos a participar de eso. Ahora, creemos que la verdad es que no es un problema de emergencia, sino estructural. A ver, Juan Pablo Arenaza, del PRO, ¿Scioli se está sumando a una agenda en la cual venían punteando con distintos resultados, por ahí Macri y Massa? Mira, en primer lugar lo que hay que decir que el tema de los linchamientos, que es un tema que puso en agenda el tema de la inseguridad, no es algo nuevo. Los que transitan la provincia de Buenos Aires, los que estamos en contacto continuamente con este problema, sabemos que esto no es algo nuevo y que ocurre hace mucho tiempo. Gente que utiliza el tren te cuenta que cada 2 o 3 días tiran a una persona del tren por un intento de robo, así que hoy se pone en la agenda pública, ¿no? En la agenda mediática. Lo que está haciendo Scioli es poner su esfuerzo para intentar tratar de ponerse en este debate. A mí me hubiera gustado escuchar a la presidenta en cadena nacional hace mucho tiempo. Esto no está ocurriendo hoy. No es algo que tenemos un incremento en los índices de inseguridad hace 6 meses. Hace mucho tiempo tuvimos el caso Píparo, todos los días vemos en la televisión, y a mí me hubiera gustado hace mucho tiempo ver a la presidenta en cadena nacional anunciar, porque además, ¿cómo podemos entender? Porque supuestamente Scioli y la presidenta trabajan en conjunto, y hoy el jefe de gabinete dice que lo que hace Scioli son cosas aisladas que no tienen que ver con ello. Entonces es difícil, propia agenda, dijo. Claro, es difícil entender que eso va a funcionar. También ocurrió con los gendarmes, ¿no? Llegaron los gendarmes, sacaron los gendarmes. Sí, entonces, hoy no están los gendarmes. Claro, los gendarmes estaban el año pasado. Yo creo que están reclamando todos los intendentes que vuelvan ahora en 2.500. Yo creo que hay que tomar medidas concretas.
cuando Milman era diputado, hubo un ejemplo concreto por el tema de los bancos. En la ciudad de Buenos Aires se creó la Policía Metropolitana, ahora va a funcionar en el subte. Si no tomás medidas concretas, medidas que la gente sienta que está más segura, bueno, esto no lo podemos analizar hoy, hay que analizarlo dentro de 6 meses, qué va a ocurrir con lo que está anunciando Scioli hoy, ¿no? A ver, Diego Llenu, hoy hablaron Mariotto, Juan Carlos Molina, el secretario del Cedronar. Bueno, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Mariotto sobre este tema de inseguridad y el plan de Scioli de declarar la emergencia, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, hoy Mariotto, bueno, habló temprano por radio y dejó una de estas frases, ¿no?, que recordamos, que dice: hay que abordar el tema de la seguridad sin arrebatos que nos lleven a posiciones de coyuntura que responden a un interés de instalación mediática que después, en vez de ser una solución, es un problema. Por supuesto, estaba hablando de Scioli, le preguntaron por la declaración de emergencia que anunció Scioli el sábado y a la cual él faltó a este acto, ¿no?, que se hizo. Sí, traducido, Scioli reacciona con la agenda mediática. A ver, yo tengo otra interpretación de lo que dice Mariotto, yo comparto lo que dice Pero Mariotto. lo que pasa es que es académico en Loma de Zamora, entonces esa frase larga traducida es eso. Pero eso se refiere al caso Bloomberg, no se refiere a este caso. Hay que tener cuidado cuando se toman decisiones en el arrebato, porque llega después al descalabro. Usted dice que Kirchner en el 2004 reaccionó como un arrebato. Hubo una presión muy grande sobre el Congreso Nacional de Bloomberg, que después terminó en cualquier cosa. Y en la provincia de Buenos Aires también. Yo quería decirte una cosa, yo valoro lo que dice Milman. Hay un sector de la oposición muy responsable en la crítica, pero muy responsable, sobre el cual tenemos un diagnóstico parecido. Armas y narcotráfico, coincidimos. Después hay un sector de la oposición que lo que hace es, digamos, manipular el miedo social, y yo creo que a eso se refiere, para ganar puntitos nada más. Y hay que tener cuidado en esa diferencia, ¿no? Es bárbaro, porque en general el peronismo siempre considera que el sector de la oposición responsable es el que está fuera del peronismo. Y lo que son totalmente irresponsables son las distintas facciones dentro del peronismo. No son peronistas. Es así durante toda la historia. Están fuera del peronismo. Es así. No, Massa pero no. Lo que digo Massa no es peronista. Milman en la crisis de los asaltos presentó algo concreto, no palabras. Diego Llenu. Sí, para profundizar lo que decía Mariotto hoy, dijo: esto es parte de la estrategia de desgaste contra el gobierno nacional, el tema de la seguridad como un tema de agenda de los medios, y de todas formas dijo que van a acompañar igual las leyes que ¿qué dijo envió la legislatura? Juan Carlos Molina, el secretario del Cedronar. Juan Carlos Molina, el sacerdote Juan Carlos Molina, titular del Cedronar, se coló en la discusión a través de Twitter, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la respuesta. Al plan de emergencia le falta la pata de prevención. 1000 patrulleros y 1000 CPA funcionando. 10.000 policías y 20.000 preventores. Sí. Que los intendentes controlen las motos y también a los que venden alcohol y a las farmacias que venden psicofármacos sin control. Sí, hizo 4 o 5 tweets diciendo hace falta prevención, no solo más policías. Ese es el mensaje principal de Molina, que también un poco discutió con algunos funcionarios de Scioli o intercambió a través de Twitter. Hagan muchas cárceles, pero que quintupliquen los lugares preventivos, educativos, deportivos y terapéuticos. Compren muchos chalecos y balas, pero también tripliquemos las becas deportivas, culturales, terapéuticas. Bueno, una cosa que todo el mundo quiere, digamos. Lo que pasa es que parece comentarista, ¿no? Parece que no tiene ningún cargo. Parece que está dando misa. Lo que digo es, a veces hay un desconocimiento también de la realidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por parte de quién? No, de un funcionario quizá nuevo que quizá no sabe, digamos, Scioli hace eje en el tema del deporte como nadie, en el tema cultural. El Ministerio de Salud nuestro es pionero en prevención, digamos. Obviamente no tiene las limitantes económicas, pero no se puede decir que los gobiernos ni los intendentes no, el programa Envión en los municipios, digamos. Dentro de las competencias hay mucho esfuerzo en el sentido de la prevención, que falta, obviamente. Rapidito, ¿qué dijo Sergio Berni? Sí, Sergio Berni tiene un discurso distinto al de otros funcionarios del gobierno nacional. Hoy dijo esto: la inseguridad no es culpa de los medios, ya lo había dicho en otro momento, lo reiteró hoy y de alguna manera coincide con lo que dijo Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de Scioli, que también hoy habló sobre los medios, dijo: la inseguridad es real, lo que me molesta es que no nos sacan nunca las ganadas.
dijo Granado. Siempre nos sacan... Sí, cuando se resuelven los delitos, Y de última instancia Montenegro, también el secretario de Seguridad de Macri. Sí, Montenegro, un reportaje que dio a La Nación el fin de semana, dice: los linchamientos son un llamado de atención a toda la clase política, no solo al gobierno nacional o provincial o de la ciudad. Un tema importante, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera para delitos de narcotráfico me parece que es una colaboración con la justicia federal. Me parece que el narcotráfico hay que pegarle ahí, que es donde le duele, en el lavado de activos, digamos. Ahí nosotros creemos que la justicia federal tiene un déficit en cuanto a resultados, al menos en el territorio de la provincia. Ahora la seguimos. El déficit de la unidad de investigación financiera de la nación, digamos, que es parte del gobierno de ustedes. Digo, no hay un solo caso, solo un caso de Córdoba de un taxista, no hay un solo caso que hayan avanzado. Yo el sábado reclamamos que haya pero además digo, el concepto de descabezar bandas no funciona en ningún lado. Hay que entender que toda la banda, hay que ir por detrás de toda la banda. Acá se ha tratado de agarrar a uno, agarrar al otro que vive en un country. Y eso no funciona, está probado en el mundo. A ver, ahora la seguimos, porque hay toda una polémica y un debate incluso dentro del kirchnerismo. Vamos a hablar un poquito con el doctor Aldo Ferrer, qué está pasando en la economía. Escúchenlo a Kicillof más temprano esta tarde anunciando cuál es la lógica de los precios cuidados. Presten atención a lo que dice Kicillof en este relanzamiento de los precios cuidados. Ahora va a haber 308 productos vigilados, pero presten atención por qué cree Kicillof que esos productos vigilados son importantes para el resto de la economía. En caso de que los productos por fuera de precios cuidados tengan incrementos de precios muy altos, este programa nos permite detectar ese problema por la falta de abastecimiento de los productos que están dentro de precios cuidados. Dicho de otra manera, porque vamos a hablar hoy de yerbas. Si la yerba de precios cuidados o las yerbas incluidas en precios cuidados, yerba mate digo, están muy separadas de los precios de las que no están en precios cuidados, entonces ahí va a saltar una alerta porque va a descargar mucha demanda sobre ese producto, va a haber desabastecimiento y eso nos llevaría a revisar qué ocurre con los precios que están dentro del acuerdo y los que están fuera del acuerdo. Bueno, en la lógica de Kicillof es, hay que entenderla, es un poco complejo por ahí para la gente común, pero dice, si hay una inflación generalizada que aumenta en todo el resto de los productos y yo tengo congelado unos productos, obviamente todo el mundo va a ir a tirarse de palomita a comprar estos productos, que de hecho es lo que pasó en estos meses, porque los precios cuidados eran precios prácticamente congelados, mucho más baratos, entonces ahí podía haber desabastecimiento. Entonces dice, me sirve para ver el pulso del resto del mercado. Es un poco una obviedad, digamos, si vos pones congelado unos productos, aunque sea una canasta pequeña, y los alimentos están subiendo al 40-45% anual, mucho más que la inflación general, sobre estos productos que congelaste se acaban los productos. Pero bueno, esa es la lógica de por qué para Kicillof son importantes los precios cuidados. Y ahora vamos a hablar con el doctor Aldo Ferrer sobre este tema, pero fíjense cómo completaba esta idea Kicillof de la referencia que el gobierno quiere tener en 308 productos de la canasta básica de la economía. Sí. Los precios que están afuera de precios cuidados se encuentran muy por encima, esto está hablando de un precio que ha crecido más de lo que nosotros consideramos que es razonable. Y esa es una alerta también. Precios cuidados no son precios de oferta, no son precios circunstanciales, son precios que permiten cubrir los costos de producción de los respectivos productos, los costos de logística, y por tanto son precios que reflejan la situación en la que se encuentra ese eslabón de la cadena de abastecimiento. Los precios que están por encima son precios que a nosotros nos llaman a trabajar para reducirlos y llevarlos cerca de los precios cuidados si están por encima. Bueno, ahí está, Kicillof completando esta lógica. Doctor Aldo Ferrer, gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Yo contaba que el doctor Aldo Ferrer, bueno, ha sido embajador en Francia de este gobierno, pero es un economista muy respetado en general en la academia, en otros ámbitos, y también de lo que se considera la heterodoxia. Y en algún momento también muy respetado, no sé cómo estará ahora con los funcionarios del gobierno, pero ha sido profesor de varios de los integrantes del equipo económico. ¿Cómo está viendo la situación? Usted en su momento defendió mucho el modelo económico, pero uno tiene la idea de que el modelo se ha deshilachado en muchos aspectos, ¿no? Un modelo que tenía alto crecimiento, gran creación de empleo y competitividad para poder competir con los productos extranjeros, hoy de esas bases han quedado poco, ¿no? Poco, pues hay alta inflación, bajo crecimiento y poca creación de empleo. Bueno, yo creo que hubo aportes fundamentales como fue el desendeudamiento,
la recuperación del Estado Nacional con la nacionalización de YPF, la del sistema jubilatorio, y sobre todo haber recuperado frente a los mercados financieros y al Fondo Monetario autonomía que no teníamos. Así que esa conquista de soberanía y recuperación del Estado me parece que es una cosa muy importante. Durante el tramo de la presidencia del doctor Kirchner, el gobierno operó una situación de abundancia de divisas y eso le dio plafón para cancelar la deuda con el Fondo Monetario, para todos los programas económicos, en un escenario en que en ausencia de falta de divisas, incluso con superávit energético, digamos, los mercados estaban tranquilos. Yo creo que lo que pasó después fue que las circunstancias cambiaron. Apareció un déficit muy fuerte en el comercio de manufacturas, apareció el déficit energético, y la escasez de divisas siempre en la historia económica argentina ha sido el disparador de la inflación y de la fuga de capitales. Y yo creo que frente a ese fenómeno que apareció en el transcurso del primer mandato de la presidenta, el gobierno reaccionó tardíamente, permitió apreciar el tipo de cambio, no fortaleció la situación fiscal. Entonces se configuró un cuadro de expectativas negativo que provocaron el aumento de la tasa de inflación, la fuga de capitales, frente a lo cual el gobierno respondió primero con una serie de controles en el mercado de cambio, el CEPI y demás, y finalmente con estos ajustes de hace unas semanas, que es un reconocimiento de que había variables que estaban desequilibradas. Claro. Entonces yo creo que hay una tentativa de corregir esto, creo que hay una situación real muy distinta a la del pasado, los problemas de hoy no tienen nada que ver con los problemas históricos, estamos en democracia, hay instituciones, estamos desendeudados, hay una situación de la actividad económica relativamente alto, y hay problemas, que se le pone a ver la inflación, la falta de divisas, y va a depender cómo se maneje esto. Y entonces viene todo el problema de la interpretación, si lo que se ha hecho en términos de devaluación, aumento de la tasa de interés y demás, es ortodoxia neoliberal o no. Yo creo que depende, yo creo que puede ser ordenamiento de un proyecto que se propone, digamos, objetivos nacionales y populares, que está en alguna medida desordenado y se lo trata de ordenar sin salir del modelo. Ahora, si estas medidas son el primer paso para volver a tomar deuda, volver a los mercados y volver al pasado, esto será un planteo de vuelta a la ortodoxia. Yo espero que no sea así, espero que el gobierno conserve algunos de los ejes fundamentales de lo que fueron sus logros, y para esto tiene que resolver los problemas estructurales. Ahora, profesor, justamente esto le quería plantear, ¿no? La verdad que las medidas que tomó en el verano el gobierno, usted ha sido profesor mío en política económica, no sé si se acuerda, pero es más o menos la página 1 o 2 de cualquier manual de economía básica, digamos, no es de ortodoxia o heterodoxia, sino es elemental. Uno tiene que frenar una corrida cambiar y estabilizar la situación, subir la tasa de interés para que la gente vuelva al peso y no siga corriendo al dólar. Claro. Ahora la pregunta es hacia adelante, porque yo veo un gobierno que tiene un escenario hacia adelante que si sigue como está va a tener estancamiento con alta inflación, 30% de inflación y crecimiento de economía 0 o menos 1 o más 1, estancamiento con alta inflación. Y la gran apuesta del gobierno acá es conseguir dólares afuera, digamos, para ver si eso puede significar el ingreso de dólares, aliviar un poco la restricción fiscal, poder tirar algo de dinero a través de la obra pública. Bueno, no veo en este momento, digamos, no hay un plan antiinflacionario que me diga, bueno, el gobierno está avanzando porque quiere reconstituir las bases del modelo económico, digamos, quiere un tipo de cambio alto nuevamente, competitividad, producción local. No sé cómo está interpretando usted. Bueno, yo creo que ha habido algunas medidas, no solo el ajuste cambiario, sino los anuncios sobre gasto público, reducción de subsidios. Yo creo que hay un reconocimiento que hay un desvío en materia de competitividad y en materia de situación fiscal. Es decir, atraso cambiario y por otro lado, claro, y pérdida del superávit primario, y que esto hay que ordenarlo. Yo creo que son pasos en el buen sentido. A mí me parece que no tiene sentido volver a pasar la gorra afuera para buscar plata, porque eso es lo que nos pasó en el tiempo de la dictadura y en la década del 90, y terminamos con una crisis de deuda y una situación dramática. Yo creo que hay que buscar los dólares donde están, que están en la Argentina. Es decir, hay que tratar de recuperar al circuito productivo los dólares que están en el colchón, los dólares que argentinos tienen afuera, y que pueden, a través de una serie de incentivos, reciclarse en el proceso económico. Sobre todo, si la política es consistente, en sentido de fortalecer el balance de pagos y demás, se transmiten señales de que se está en la búsqueda del equilibrio fiscal. Esto puede provocar un cambio de expectativas, que es el origen de los problemas, porque acá
cuando se empieza a buscar la culpa del aumento de la inflación en los pescadores de Río Revuelto, los pescadores del Río Revuelto están cuando el río está revuelto. Es decir, concentración económica y grandes jugadores ahí en Chile, en Uruguay, en Brasil, y siempre aprovechan los momentos. Y acá hay con estabilidad, con inflación o con hiperinflación. Claro. Entonces hay que ir a los fundamentos, digamos, del desequilibrio. Vuelvo a insistir, en una situación muy distinta a la del pasado, porque al mismo tiempo que tenemos estos problemas, no es previsible un abismo catastrófico. Acá no estamos al borde del abismo. Entre otras cosas porque estamos en el marco de un sistema constitucional estable. Entonces creo que hay espacio, hay perspectivas del comercio internacional relativamente buenas para las cosas que nosotros exportamos, los productos primarios. Es decir, que hay una situación real, administrable, que requiere mucha firmeza para resolver estos problemas de la inflación y de la falta de divisas en una economía que tiene un potencial formidable. Ahora la pregunta es, doctor Ferrer, ¿dónde ve usted que es nuevamente la fuente de divisas para que esta economía vuelva a crecer? Porque si esta economía tiene menos dólares, tiene que ajustar más. Es decir, si el hombre no consigue dólares afuera, lo que usted llama pasando la gorra, claro, bueno, acá habrá que ajustar más las importaciones, significa ajustar más el consumo, porque los dólares no alcanzan para todo, para pagar la deuda, para los que quieren atesorar y quieren llevársela, para pagar las importaciones, no alcanzan los dólares. Y la pregunta es, fíjese lo que ha pasado en los últimos años, este año incluso algunos dicen que ha sido 0, el 2012, 2,9 o 3% en el 2013, muy bajito crecimiento, y este año también estancamiento, ¿no? 3 años, pero con una inflación elevada. Si el dólar sube este año 30%, la inflación sube este año 30%, 35%, uno tiende a pensar que Argentina va a tener que seguir devaluando su moneda. Es decir, que el dólar va a tener que seguir por lo menos a la inflación, porque si no volvemos al problema que usted decía, atraso cambiario. ¿Cómo se sale de Bueno, yo creo que es el gran dilema, ¿no es cierto? Cómo se mantiene un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo se procura bajar la tasa de inflación. Acá hay un problema estructural que no se resuelve de la noche a la mañana, pero hasta que no lo enfrentemos no tenemos salida. Uno es el subdesarrollo industrial. ¿Cuál es el origen de la falta de divisas? Que tenemos un déficit fenomenal en autopartes, producto electrónico, bienes de capital, producto del subdesarrollo industrial. ¿Para cuándo llegamos a tener déficit energético? Y hasta de turismo. Entonces hay que corregir esas cuestiones de fondo. Ahora, en el corto plazo... Para eso se necesita un dólar alto, pero dólar alto significa más aumento de precios. Bueno, depende del conjunto de las políticas, porque si hay políticas de incentivo a las exportaciones, el tipo de cambio competitivo estimula la sustitución de importaciones, abre nuevas posibilidades de exportación. Yo diría que acá depende mucho de cómo el gobierno transmita el conjunto de su política económica. Si llega a lograr el convencimiento de que está orientado a recuperar la gobernabilidad de la situación, el ordenamiento, yo creo que los datos reales son favorables para que esto transite un buen camino y que podamos llegar a la elección del año que viene en condiciones en que podamos discutir el futuro tranquilos y no en el marco de un desorden inmanejable como nos ha pasado otras veces, ¿no? Yo creo que hay buenas perspectivas, vuelvo a insistir, si el gobierno logra transmitir este mensaje. Y el tema de los precios cuidados, ya sabemos... ¿Usted ve todo eso como una política antiinflacionaria? Yo creo que todo lo que sea que en esa materia es bueno, pero no nos sacamos de ilusiones. Acá manejo de precios cuidados, control de precios hemos tenido muchas veces, pero cuando las condiciones de base están desequilibradas, no hay régimen que alcance. Entonces, si ese régimen de los precios cuidados va acompañado, como le digo, de un conjunto de medidas que transmiten la señal de que la cosa está ordenada, esto puede provocar un cambio importante de expectativas y desacelerar la tasa de inflación y quitarle volatilidad al mercado cambiario. Le hago la última. ¿Usted decía, bueno, no dependamos tanto de los dólares de afuera, dependamos más de los dólares que tienen los propios argentinos? Hay más de 180.000 millones de dólares de los argentinos fuera del sistema, en caja de ahorro, en caja de seguridad, en el colchón o en el exterior. Ahora, el gobierno ya ensayó toda la fórmula, digamos, para seducir esos dólares. 2 blanqueos. El último ya sigue abierto todavía. Y nada. Digamos, con 30% de inflación es difícil que esos dólares vuelvan al sistema. Mira, todavía no desmontaron el cepo al dólar. El instrumento que no he utilizado es atraer los depósitos al sistema bancario. Cuando salimos de la crisis del 2001 y se recuperó la confianza, llegó a haber casi 20.000 millones de dólares depositados en dólares en los bancos argentinos. Y eso después se fue fumando cuando cambiaron las expectativas. Y cuando se puso el cepo. Claro. Entonces yo creo que hay una posibilidad de volver a atraer en el marco de una política que vaya construyendo, digamos, confianza, volver a traer esos dólares atrayéndolos con una tasa de interés razonable. La plata hoy en los mercados internacionales, esos depósitos a plazo fijo no ganan prácticamente nada. Acá una tasa del 2 o el 3% en depósito en la Argentina
daría una masa de recursos importante para financiar exportaciones, incluso para otra serie de proyectos. Así que yo creo que hay, vuelvo a insistir, no estamos en una situación terminal de desequilibrio, en la cual el pronóstico es la catástrofe, sino una situación de un modelo que logró cosas importantes, que generó desequilibrios que están complicando el panorama, pero que todavía hay tiempo de corregir las cosas. Doctor Ferrer, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Ahora vamos a completar el debate de la inseguridad y ahora Diego Genú les va a contar la clave del paro de Moyano del jueves próximo. Pero miren la discusión que hubo en 678, en el programa de Canal 7, entre Gerardo Romano y una periodista, Cintia García, sobre el tema del garantismo, el caso de inseguridad que involucró a Gerardo Romano la semana pasada, que se fue corriendo a un ladrón junto a un policía, lo detuvo, evitó que lo lincharan los vecinos ahí de Palermo, y un juez, el juez Cubas, lo liberó a las 9 horas. ¿Cómo vas a alargar en 10 horas, 12 horas? Yo perdí mi día entero, arriesgué mi vida, perdí mi día, me daba vergüenza. Me decían a mí como argumento, cuando se venían, yo decía, no, pará, qué sé yo, me decían, pero es que este hijo de puta entra y sale por otra puerta. Pero eso es la construcción del estereotipo penal, lo que salió está por otra puerta. Y está bien. Gracias al doctor Cubas, está bien. Está bien que salga por lo que... En ese caso de robo está bien. Es que el hecho es mínimo. No. Hay un hecho con mucho riesgo para la vida. De la víctima, para la mía, para todos los que estábamos ahí. Bueno, ahí estaba acalorada la discusión. ¿Qué sé yo? No sé. Yo lo vi el debate. Sí. Eso no es ni garantismo, ni no garantismo, ni mano dura. Eso es tontería. Esto de liberar a las 10 horas a un ladrón. A esto me refería. Que tenía 4 entradas ya. Con que el juez tiene que estar consustanciado con el entorno social del que está viviendo. Porque quizá en un laboratorio, y analizando fríamente las normas procesales, lo puede alargar. Pero, ¿dónde? ¿Y la víctima? ¿Y la sociedad que está mirando todo ese espectáculo que ha pasado? Entonces, es sentido común, decir, a ver, pido los antecedentes de este señor, por ejemplo. Además cuando dice la periodista, el hecho es mínimo. Bueno, desde un hecho mínimo puede costarle la vida a una persona, porque ocurrió en muchos casos que por robarte un celular o un reloj, te empujan y te caes a las vías del tren o hay una situación de violencia. Entonces el hecho no es mínimo y hay que atacar desde ese hecho mínimo a ese menor o a esa persona que cometió el delito y ver dónde está el problema. El Estado, cuando uno habla del Estado ausente o el Estado presente, ¿qué es un Estado presente? Es ver, a ver ese menor, o si es un menor, en ese caso era un menor, ¿qué pasa con ese chico? ¿Está estudiando? ¿Qué pasa con la familia? Eso es estar presente ahí. No es un hecho menor. Igualmente este grandote no era un menor, este grandote era un tipo grande que ya hace 4... Pero tenía 3 procesos abiertos. Hace 4 meses había... ¿Qué hace con 3 procesos abiertos? Cuando hay delitos de flagrancia en la provincia de Buenos Aires duran 180 días, condena o suelto. No puede tener 3 procesos abiertos. Sí, está claro que por eso el problema tiene varias patas. Una es la política de seguridad, la política de prevención, otro es el problema judicial. Hay un problema judicial en la provincia de Buenos Aires, es enorme el problema judicial. Solo el 2% de las causas tiene condena. Entonces, podemos agarrar miles de delincuentes, pero la verdad es que no son condenados, digamos, ni absueltos, nada. Pasan los años y están en el limbo. Tercera cuestión, el servicio penitenciario. Digamos, porque el servicio penitenciario es calamitoso. Son universidades de delincuentes. Si vos llevas a este tipo a la cárcel, a los 6 meses te salió con un máster en criminalidad. Yo lo llevo por robar un reloj. Arrebatador y a los 6 meses sale... Yo lo llevo por robar un reloj. Doctorado y sale narcotraficante. Claro. La verdad es que si uno ve la evolución, digamos, venimos teniendo cada vez más detenidos. Sin embargo, el problema de la seguridad no se detiene. Entonces, no es directamente proporcional. A mayor cantidad de detenidos, menos inseguridad. Hay que detener obviamente a los delincuentes, porque eso es lo que quiere la víctima, pero no alcanza con eso, porque si el servicio penitenciario es malo, si no funciona, si no hay camas, si no hay estructura, tampoco sirve. Entonces, hay todo un problema integral de seguridad. Por eso yo arranqué hoy diciendo, no tenemos un problema de emergencia, la emergencia dura 12 meses, y el día 12 meses y un día se resolvió la inseguridad, se resolvió este problema. Sí, ¿no? Pero ya en
marzo, abril del año que viene estamos en... Bueno, pero justamente lo que nosotros reclamamos... La 2015. Pero nosotros reclamamos una política de Estado. Es otro tema. Nosotros reclamamos una política de Estado que exceda al gobernador Scioli, que exceda a cualquier gobernador que venga, digamos, porque justamente es un problema estructural, no es un emergente. La Argentina, claro, cuando hemos pasado muchos años de esta década ganada diciendo que era una sensación, digamos, que era una sensación. Los que estaban en el gobierno y que hoy están en la oposición decían que era una sensación. Y nosotros decíamos, no es una sensación, porque, claro, entonces decían, bueno, pero si uno ve la estadística de homicidios y la compara con otros países de la región, no está mal. Pero, por ejemplo, en las últimas estadísticas, la Argentina, en cuanto a robos, es punta, digamos, ha crecido más que cualquiera de los países de la región. El argentino no se compara con el que vive en Medellín, tampoco se compara con el que vive en Vancouver, que vive mucho mejor, se compara con su propia historia. En muchos pueblos de nuestra provincia, del interior de nuestra provincia, uno de los bancos de plaza, por ejemplo, en las veredas, donde la gente sale a tomar mate. Hoy nadie a las 5 o 6 de la tarde sale a tomar mate porque tienen miedo. A ver, ahora vamos a estar dialogando con el presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, con Darío Giustosi, pero me interesa una opinión, aprovechando que todavía está desfacio acá. Gracias por venir, Giustosi. Bueno, ¿qué opina del lanzamiento de Scioli de la declaración de emergencia de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? A ver, lo primero es que todo el mundo sabe que el gobierno, en el nivel que sea, puede contar con nosotros para colaborar, para que consigan resultados. Por otro lado, una sensación casi contradictoria, es que a 6 años del gobierno declarar la emergencia es, como mínimo, la demostración de que se ha fracasado. En todo caso, estamos en emergencia hace mucho tiempo, creemos que la respuesta es insuficiente, hay cosas que se pudieron haber hecho antes, pero aún así queremos que le vaya bien a este ministro, a este gobernador, lo antes posible, porque aclaro que un año es mucho tiempo, un año es mucho tiempo porque en medio de trámites administrativos ya tendrían que estar, ya hoy tendrían que estar los fondos disparados de tesorería hacia cada una de las cuentas para empezar a ejecutar esos fondos y esos recursos para implementar propuestas concretas, porque después si no queda solo un anuncio, queda un respecto de lo que puede alcanzar y cuáles pueden ser los resultados. Los resultados son concretos y se tienen que medir en las estadísticas respecto de los niveles del delito. ¿Bajan o no bajan? No destinamos más recursos o menos recursos y lo dejamos solo en eso, en un anuncio. Ahora, yo decía que es medio extraño porque el día después Scioli recibe por ahí más críticas o más desconfianza desde el lado del kirchnerismo, del gobierno nacional, que desde la propia oposición, de Massa, de Macri, que más o menos han criticado algunos puntos de los anuncios, pero también han dicho que eran bienvenidos estos anuncios. Yo creo que podremos decir que, sin hacer ningún tipo de especulación, hay mucha confusión respecto del tema. El oficialismo tiene mucha confusión y hay muchas contradicciones. Las contradicciones en este plano es lo que nos llevó a este lugar. Después de tantos años, todavía no saben con exactitud qué es lo que tienen que hacer. Simplemente para cerrar, Scioli tiene una política de seguridad definida hace mucho tiempo. 6 años después, ¿se reconoce que fracasaron? No, porque la emergencia de seguridad tiene una fase administrativa en la provincia de Buenos Aires, que es acelerar los procedimientos de compras y contrataciones. No es reconocimiento de nada. Acá lo que ha habido es una política errática de muchos. Más, Darío fue funcionario del Ministerio de Seguridad en la época de Rucauf. O sea, no somos todos nuevos, no empezamos todos ahora. No, nunca fui, eso es un error. ¿Fuiste subsecretario en el año...? No. De capacitación e información del Ministerio de Seguridad. Hoy hubo un tuit, eso es otra cosa que es increíble. Es increíble, cómo se creen sus propias mentiras. Se creyeron su propia mentira de que vivíamos seguros, se creen su propia mentira de que son eficaces en la política de seguridad, se creen su propia mentira. Nunca fui ministro de Seguridad. Fíjate que tenés un decreto. Ni secretario de Seguridad de Rucauf, y fui convocado durante la gobernación del doctor Duhalde. A último momento estuve 1 mes y medio en el área de formación y capacitación para ir con una experiencia piloto que habíamos hecho nosotros, pero de formación y capacitación, y no tiene nada que ver con la política de seguridad que el gobernador después de 6 años es increíble que vos la estés sosteniendo. Sabés que lo que te aprecio, fuimos compañeros de militancia. Digo, sí, se nota, pero el Frente Renovador parece que empezaron ayer. Y hasta hace un año que formaban parte del Frente para la Victoria. Pero Alberto, era intendente. Massa fue jefe de gabinete de este gobierno. Alberto, y fue la única vez que pusimos un programa de seguridad ciudadana que con eso
por el abandono y el fracaso y la falta de disposición de recursos desde la provincia de Buenos Aires, los municipios del conurbano bonaerense pudieron poner cámaras, patrulleros nuevos, motos de alta cilindrada, centro de monitoreo. Eso fue cuando Sergio Massa era jefe de gabinete, no se puede desconocer. Esa es la realidad. Y además, yo espero que el Frente cuenten con nosotros para colaborar. Vamos a encontrar colaboración. Lo que yo pido es, dejemos de blandear el miedo y dejemos las chicanas. Pongámonos toda una política de Estado, policía comunal, combate contra el narcotráfico, con sacar las armas y terminemos con la chicana. A ver, me voy a hablar con Darío Giustosi. Simplemente un toquecito de este video de militantes del PRO. A ver que Arenaza me explique qué es esto, digamos, que hicieron los militantes de Mauricio Macri. Las manos para arriba, te afanan de vuelta. Pistola en la nuca, te llevan tus pertenencias. Y vas de rodilla, mirando pa'l piso. No le ves la cara que si no te meten bala. La danza del chorro y al ritmo pam pam. La danza del chorro. Bueno, ahí está, un video extraño. La Solano Arima es, Diego, esto, que es una agrupación peronista que hoy apoya a Mauricio Macri. Está dentro del Macri. Sí. No, la verdad que, bueno, todos los dirigentes de Unión Pro, de Unión por Todos, del espacio de Mauricio Macri, hemos tenido una política muy clara con respecto a los linchamientos. En contra de los linchamientos. Obviamente. Bueno, esto es un video más, yo la verdad que no lo había visto. Sí. Y con respecto a lo que hablábamos anteriormente, hay que tomar medidas. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Policía Metropolitana, que es una policía que está funcionando bien, y obviamente el linchamiento es la barbarie más explícita a la cual llega una sociedad y tenemos que evitar. Gracias, Arenaza, gracias, Milman. Giustosi, Scioli toma la agenda que venían sosteniendo en el ambiente mediático Macri y Massa. De alguna manera dice, bueno, sí, denme que esta agenda... No, Macri y Massa no. Nosotros no, Macri y Massa no. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, nuestra experiencia de gobierno la tenemos en la provincia de Buenos Aires y desde nuestros municipios hemos implementado programas que pedimos se reproduzcan a lo largo de toda la provincia y pedimos que hubiéramos preferido que se haga mucho tiempo antes, si no, no estaríamos en esta situación. Así como nosotros decimos que esto no es un tema que hay que banalizarlo, porque no hay que cruzarlo por los prejuicios ideológicos, también es cierto que no podemos... A ver, un tema que es estructural. Como bien dijo Milman recién, es un problema estructural que viene acompañando a los argentinos durante tanto tiempo. Ahora, si después de varios años de gobierno la preocupación es creciente y no se ven resultados concretos, es porque es la expresión del fracaso. Es porque evidentemente no encontraste el agujero al mate, no se resolvieron los problemas. La gente no solo estaba preocupada frente a esto, sino que empezó a sentirse frustrada por el no reconocimiento de las autoridades respecto de que había un problema. El gobierno nacional, cuando quita el programa de seguridad ciudadana, es una señal, es diciendo, bueno, la verdad no hay tanta inseguridad, porque si no, no hubiera retirado esos fondos que iban a los municipios y que servía para equipar y para respaldarlos en esta lucha contra la inseguridad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo creo que mucho antes debió haber hecho este tipo de cosas, porque hoy prácticamente no le queda tiempo para implementarlo y medir sus resultados, porque cuando empiecen a medirse sus resultados ya va a estar en plena campaña. Da la sensación de que se tarde, estos números es insuficiente, eso hay que multiplicarlo 5. Pero aún así va a contar con nuestra actuación, por detrás de eso está la angustia de la gente. Ahora le voy a preguntar, después una tan cortita, bueno, ¿qué es lo que debería verse en los próximos meses para decir, bueno, Scioli le encontró, como usted dice, el agujero al mate en un tema tan sensible? También, ¿qué fue hoy la reunión de Massa con De la Sota? Una foto que hizo mucho ruido político. Y la pregunta, si Massa está o no está detrás del paro de Moyano el jueves próximo, Hoy Moyano ha salido con todo, con el camión a toda marcha, diciendo que va a haber un alto acatamiento, paralización total del país el jueves próximo. Tanda, un minuto y volvemos, no te vayas. Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro.
Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-663640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate, llama 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Cabildo y Juramento, Foco Comercial de Belgrano. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M con Darío Justosi, el presidente del bloque de diputados del Frente Renovador en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cuál sería la prueba de fuego para Scioli en los próximos meses para saber si hay algún resultado de esta declaración de la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Los números, ver que empiezan a bajar los delitos, es lo que la gente espera. Los números, ver que la angustia desaparece. Y yo, a ver, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires tiene solución. Hay que hacer muchas cosas de estas que la venimos nosotros anunciando y la venimos pidiendo hace rato, que es insuficiente en todo caso, pero hay que hacer mucho de esto y se puede solucionar. Hay que ser más eficaz en las políticas de inclusión social, tenemos que tener cárceles que realmente recuperen al que acaba de salir, digamos, después de haber sido condenado por haber cometido un delito, más dispositivos para cubrir aquellos sectores de alta vulnerabilidad social, y más tecnología. Esa es la buena, que tenemos la posibilidad de resolver el problema de seguridad en la provincia de Buenos Aires. La mala es que estas medidas, además de ser insuficientes, si no se toman con integralidad, si no se asume el problema como un dato de la gravedad, como un dato grave, es que no va a resolver el problema en un año, ni en algunos meses. Esto, si hubiera empezado el gobernador cuando asumió en su cargo, si el gobierno nacional lo hubiera admitido y no se hubiera quedado casi atrapado en sus propias contradicciones y en sus propios prejuicios ideológicos, hoy estaríamos mejor que lo que estábamos hace 6 años. Y estamos peor. Y probablemente, lo que necesitamos es que todos los sectores asuman esto como una política de Estado, que no haya mezquindad, no importa si esta experiencia fue exitosa en Almirante Brown, en Tigre, un municipio del Frente Renovador, o en una provincia que no conducen. Lo importante es poner todo eso en un mismo lugar, coordinarlo y ejecutarlo. Rapidito, digamos, un ping-pong. ¿Qué es la foto de hoy de la Sota con Massa? Se encontraron en Córdoba, bueno, hicieron la foto, una reunión creo que tenía que ver con cuestiones de gestión y demás, pero es una foto política, ¿no? Por ahí la tenemos, la foto de hoy de la Sota con Sergio Massa. ¿Qué significa? Fue el diputado Massa a convalidar un proyecto de integración en materia turística, de intercambio turístico entre Córdoba y Tigre. Sí. Es una actividad de gestión, es una actividad que estaba programada desde hacía bastante tiempo y por ninguna cuestión política había que modificarla, en la búsqueda de tener las mejores experiencias, porque sabemos que la industria del turismo puede tener las consecuencias, de la inflación, de los efectos negativos, de los errores económicos en la Argentina, entonces hay que estar atentos. Bárbaro que estén los dos trabajando por el turismo. ¿Pueden trabajar políticamente juntos para el 2015? Nosotros tenemos un frente, somos el Frente Renovador,
somos amplios y en realidad nosotros buscamos consensos y coincidencias con todo el mundo, especialmente con aquellos que tienen experiencia de gobierno, experiencias exitosas de gobierno. Diego Genú, la última. ¿No está muy apurado el masismo? Usted decía, falta mucho todavía, un año, ¿no? ¿Está muy apurado el masismo con la campaña electoral? ¿Usted con su campaña también en la provincia? ¿Faltando tanto? No, pero no estamos en campaña. Esto es... Fíjate que nosotros fuimos el bloque más prolífero en cuanto a cantidad de proyectos. Hemos tomado la iniciativa. La presidenta en la Asamblea Legislativa dijo: hay que hacer algo con el tema de los piquetes. Nosotros lo veníamos diciendo hacía mucho más tiempo. Yo estuve acá en este programa invitado por ustedes diciendo que era una modalidad de protesta que había perdido legitimidad y que había que modificarla, sin cercenar el derecho a la petición, que es un derecho constitucional, y sin judicializar. Y conseguimos, nosotros fuimos quienes presentamos una propuesta concreta, un proyecto de ley para terminar con los piquetes en la Argentina. Lo dijo el gobierno, ahora con 130 y pico diputados, con todo el gobierno nacional, con todo lo que tienen, no lo pudieron hacer. Nosotros presentamos una propuesta y creemos que es una solución posible para la Argentina en esa materia, por ejemplo. Y así lo hicimos con la suba del mínimo imponible de impuesto a las ganancias, así lo estamos haciendo con cada uno de los temas que advertimos que angustian a la gente. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Le hago la última breve de parte mía. ¿Más está detrás del paro del jueves de Moyano? No, eso es un disparate. Es faltar el respeto a todas las asambleas de base que vienen pidiendo, porque también hay otros gremios que no se suman a este paro y que vienen haciendo paros parciales, los judiciales en la provincia de Buenos Aires, los médicos en la provincia de Buenos Aires, los docentes en la provincia de Buenos Aires, tantos sectores que han hecho paros en distintos momentos. ¿Pero ustedes están de acuerdo con este paro? La verdad que es como culparnos a nosotros, yo dije en su momento, de la desaparición del avión de Malasia. El hecho de que estemos mejor en las encuestas, y es porque hemos estado siempre atentos a lo que dice la gente y nos preocupa solo eso, es que nos tiran de todo el tiempo y nos quieren empujar al barro y no vamos a responder. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, escuchar, estar atentos, haciendo propuestas. ¿Están de acuerdo con este paro? La verdad es que nosotros creemos que hay que agotar toda instancia de diálogo entre los distintos sectores y después son los dirigentes sindicales los que tienen la responsabilidad de elegir el método para defender los intereses de los trabajadores frente al flagelo de la inflación que todo el mundo reconoce. Justo sí, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, ya volvemos, no te vayas. Lo más rico y lo más dulce de las uvas se juntaron para traerte los nuevos Termidor Dulces. Termidor tinto dulce y blanco dulce. Los tenés que probar. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. Un mundo de vibraciones que con queremos disfrutar. Serán los días más felices que puedas tú vivir. En todas tus comidas Cremón vas a pedir. ¿Tenés Cremón en tu heladera? Tenés miles de comidas para disfrutar.
La Serenísima, 85 años de calidad. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bien, nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26 porque ya llega La Mirada de Roberto García. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.